Bueno, sabemos que el Señor va a hacer la obra. Gloria a Dios. Bueno, hoy voy a hablar un poquito de un mensaje que se llama Las Arcas de la Salvación. Y yo quiero que usted, mientras le cuento un poquito la introducción, busque el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Todos los que tengamos Biblia. Amén, gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y este mensaje, más que nada, es enfocado a un error muy grande que tiene toda persona. Todas las personas, todas, tenemos un error muy común y que nos identifica delante de Dios, que es todos aquellos que construimos nuestra fe o que tenemos fe en un ser sobrenatural, en este caso Dios, queremos hacer lo mejor para poder agradarle a Él. Por supuesto, si uno cree en algo, intenta que su vida se encauce lo mejor posible para agradar a ese ser sobrenatural, a ese Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Queremos poner lo mejor de nosotros, no nos sale, le erramos, pisamos la piedra, nos torcemos el tobillo, caemos muchas veces. Y muchas veces tenemos estos impedimentos tan grandes de poder agradarle a aquel que nos formó, a aquel que nos hizo. Eso es cuando tenemos una fe, cuando sabemos y creemos en Dios. El problema nace en donde nosotros vemos que somos incapaces de poder lograrlo muchísimas veces. Le erramos al momento de poder llevar una santidad, le erramos al momento de poder tener pensamientos puros, le erramos muchas veces a querer realmente seguir la voluntad de Dios. Y ese problema es el problema que todo ser humano tiene. Bienvenido al mundo. Ese problema es el que tiene toda persona al momento de querer seguir la fe en el Señor. Pero el Señor nos da soluciones, vamos a decirlo de esta manera, por lo menos por ahora. Soluciones que son factibles para que nosotros podamos encaminar nuestra vida y tener a mano el caminar hacia Cristo, hacia su voluntad y ser igual a Él. Una de las cosas fundamentales que usted tiene que hacer es estar en la presencia de Dios. Porque estando en la presencia de Dios, usted va a poder tener una ayuda sobrenatural que es de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a ayudar a usted para usted poder hacer las cosas sobrenaturales que no puede hacer carnalmente. Recién estuvo de acuerdo conmigo en que no cumplía la santidad de Dios. Por lo menos en sus pensamientos lo pude observar en esas caras que me decían sí, porque nosotros no podemos carnalmente, pero Dios sí lo puede hacer sobrenaturalmente, de una manera sobrenatural. Y esa manera sobrenatural es en un plano sobrenatural. Y el plano sobrenatural es el plano en donde el Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo de Dios. Dios, al venir a nuestra vida, hace esa obra sobrenatural. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. Es Dios mismo viviendo en nosotros o estando en nosotros para poder cumplir la voluntad de Dios. Al momento de tener esa presencia de Dios, nosotros tenemos la capacidad de poder lograr lo imposible. Ahora, en la presencia de Dios, muchos se equivocan y piensan que es quizás escuchar un tema de un cantante cristiano como Marcos Brunet, por ejemplo, levantar las manos, tirarse al suelo, empezar a llorar. Muchos se equivocan en la presencia de Dios. La presencia de Dios no es eso. La presencia de Dios no es quizás estar alabando, como estuvimos hoy, y empezar a llorar o tirarse de rodillas. ¿Está mal? No, por supuesto que no. Eso se llama llenura, se llama unción, que es algo completamente diferente. Pero la presencia de Dios es algo totalmente distinto, que muchas veces se equivoca, porque uno piensa de que empieza a escuchar música cristiana, viene muchas veces a la iglesia o intenta poder seguir el camino de Dios de esa manera y dice, bueno, estoy teniendo presencia de Dios porque llego a la iglesia, escucho un buen tema o me voy a mi casa, pongo música cristiana y me pongo a llorar y pienso que estoy en la presencia de Dios y después a los 10 minutos estoy pecando. O tengo un pensamiento puro de parte de Dios porque estoy escuchando una linda canción y a la media hora automáticamente estoy mirando televisión y tengo malos pensamientos, o tengo malos pensamientos, pensamientos impuros. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si recién estuve en la presencia de Dios, si recién o el domingo o el sábado estuve en la iglesia, lloré,
lloré porque cantamos una canción hermosa y después el miércoles estoy otra vez en el mismo pecado que estaba antes de llegar a la iglesia. Eso pasa porque las personas no están en la presencia de Dios. Están en un sentimiento, en algo que creen que es la presencia de Dios, pero no es la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es lo que yo estipulé justamente este mensaje, lo llamé de esta manera, porque lo llamé las arcas de salvación. Hay varias arcas que nos muestra la Escritura, en donde nosotros podemos encontrar esa presencia de Dios. El arca es el lugar en donde las personas estaban protegidas. Un arca es un lugar de protección. Usted puede ir rápidamente, a todos conocemos la historia de Moisés. Un Moisés, usted sabe lo que es hoy en día, que tiene cualquier chiquito, porque el chiquito está dentro del Moisés sostenido. Bueno, para Moisés era el arca, ese arca que lo llevó durante el río. Y encontramos así un montón de arcas, y yo encontré 3 arcas análogas a lo que es el arca de salvación para encontrar la presencia de Dios. Y de esa manera, si usted sigue esas arcas de salvación, puede encontrar la presencia del Espíritu Santo para poder lograr los objetivos de agradarle a Dios. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, no solamente para agradarle a Dios, no solamente para poder llegar a su objetivo final, sino que también para construir su vida, para que su vida deje de tener fracasos y empiece a ver su vida de una manera positiva. Y estas arcas son las arcas que yo le quiero mostrar. Y vamos a empezar, recién le dije que busque el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6, y le voy a mostrar el primer arca, que es llamada el arca del pacto. Es un arca muy característica, que hoy en día se utiliza mucho, en muchas iglesias se utiliza de mala manera, y no está bien enseñada. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1, yo le pido que usted me siga en la lectura, el hermano lo va a colocar ahí en la pantalla, aquellos que no tienen Biblia. Dice así la palabra de Dios. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel. Bueno, yo lo tengo en la versión, en otra versión para que se entienda un poquito más, pero igual me puede seguir con la lectura. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000. Y la llevó a Baalá de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Al salir de la casa, Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron, dice la palabra. Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Bueno, hasta ahí quiero que me acompañe con la palabra. Vemos la situación y es una situación en donde vemos el arca de Dios, el arca del pacto de Dios, en donde había bueyes que estaban transportando el arca de Dios. Y había un pozo en esa historia en donde el arca tropezó y en donde el arca iba a caer. A partir de ese momento, Usa, una de las personas que estaba junto al arca, sostuvo el arca con sus manos y dice la palabra que automáticamente murió. Ahora, nosotros vamos a esta historia y lo primero que se nos viene a la mente es, qué malo que es Dios. Si quiso hacer algo bueno, quiso sostener con sus manos el arca de Dios. Quiso sostener, dentro del arca estaban las tablas que se habían labrado de parte de la mano de Dios, estaba la vara de Aarón, estaba el maná que habían comido los israelitas durante todo el camino del desierto. Había símbolos muy importantes y la Escritura nos habla específicamente en el libro de Éxodo que la presencia estaba dentro del arca, la presencia misma de Dios. Ahora vemos a esta persona, Usa, sosteniendo el arca de Dios o intentando sostener el arca de Dios y muriendo por ese acto.
Yo primero lo quiero llevar a lo que era el arca, a lo que contenía, que era lo que el arca tenía. El arca era, como le dije recién, un cofre en donde tenía 2 querubines arriba, en donde adentro tenía estos 3 elementos que eran extremadamente santos, y dice la palabra que radicaba la presencia dentro del arca. El arca tenía unas arandelitas en los costados y había unas barras de oro que cruzaban hacia los laterales y tenía que ser sostenida desde los laterales para poder ser transportada. Imagínense que pesaba muchísimo y esas varas servían para que las personas pudieran transportarlas. ¿Amén? Entonces, este arca era transportada, ¿por qué motivo? Porque todos los que leímos la palabra y sabemos cómo vivía el pueblo de Israel, el pueblo de Israel era un pueblo nómada, vivía de lugar en lugar, no era que tenía un lugar fijo en donde habían construido hasta que llegó el gobierno en donde se construyó el arca, el templo de Dios, que eso fue recién en el rey Salomón. David juntó todos los materiales y después Salomón pudo construir recién el templo de Dios, que nosotros por supuesto encontramos en Jerusalén. Pero antes que eso, el arca se iba transportando. La presencia de Dios se transportaba juntamente con el pueblo de Israel. Ahora, esta arca estaba en un lugar santo, santísimo. ¿Por qué? Porque estaba en una carpa, en donde esa carpa estaba dividida con un velo. Del velo del lado interno estaba siempre el arca, era el lugar santísimo. Y de este lado del velo estaba el lugar santo, que solamente tenían entrada los sacerdotes del Señor. Y no podía entrar ninguna otra persona. Por lo tanto, era algo extremadamente santo. ¿Estamos de acuerdo? Estos santos o estos sacerdotes eran llamados los levitas, para aquellos que más o menos se acuerdan. Ahora, fíjese algo muy importante que recién acabé de leer. Los bueyes en el versículo 6. Dice, cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, más o menos usted recién me entendió lo que le acabé de explicar, dice, los bueyes tropezaron. Ahora, esto es algo muy interesante de poder ver. ¿Por qué? Porque los bueyes tropezaron. Y yo recién, hace unos minutos, le acabé de decir que esos aros, con esa barra, era justamente ¿para qué? Para que lo llevaran personas. Para que las personas estuvieran sosteniendo el arca del pacto. ¿Estamos de acuerdo? Una de las primeras causas muy importantes es la desobediencia de no hacer lo que el Señor manda. Miren, usted se va a 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, y dice la Escritura, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, dice la palabra, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Nosotros vemos que el Señor no quiere sacrificios de parte nuestra. El Señor quiere obediencia. Cuando vemos a Dios hablando justamente en 1 Samuel 15, 22, Él dice, yo quiero obediencia de mi pueblo. Esa obediencia va a ser mucho más satisfactoria para mí que las ganas de que ustedes tienen de poder agradarme. Cuando yo recién les aclaraba y les decía, uno puede tener todas las ganas de querer agradar a Dios, pero si no hay obediencia en la vida de una persona, es imposible que esa persona pueda estar dentro del arca del pacto, dentro de la presencia de Dios. La obediencia es lo más importante. Miren, Primera de Crónicas capítulo 15, versículo 13 dice, pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Esto lo dice David cuando Usa fue y tocó el arca de Dios. ¿Saben lo que pasó cuando Usa tocó el arca de Dios? Literalmente, primero estaban desobedeciendo porque estaban llevando el arca de Dios los bueyes. No lo estaban llevando las personas como Dios lo había dicho. Ya habían arrancado mal. Y por eso el arca tropezó. Al tropezar el arca, Usa quiso tocar con sus manos lo que Dios ya había dicho que estaban haciendo mal. Él intentó con sus esfuerzos poder arreglar algo que ya estaba mal hecho. No solamente la desobediencia genera la lejanía de la presencia de Dios, sino también
el hecho de que con nuestras manos, con nuestros esfuerzos humanos, intentemos sostener la presencia de Dios. Dijimos que el arca es la presencia, ¿estamos de acuerdo? La presencia puede caer si no hacemos lo que Dios manda. Si los bueyes están sosteniendo hoy en día la presencia y no somos nosotros, no lo digo literalmente, sino lo digo a modo de ejemplo. Si usted no está obedeciendo lo que Dios le dice que haga, es imposible que la presencia se pueda sostener en pie. Es imposible que la presencia no tropiece muchas veces en su vida. Es imposible que Dios pueda mantener esa presencia si no hay obediencia. ¿Qué fue lo que le sucedió después en el versículo 7? Recién se lo acabé de contar. Quiso sostener con sus manos el arca. Cuando quiso sostener con sus manos el arca, ¿qué fue lo que sucedió? Usa, se finí, murió. ¿Por qué murió? Porque él quiso sostener con sus manos la presencia. Mire, mi amigo, usted no puede sostener la presencia de Dios con sus esfuerzos humanos. Sus esfuerzos humanos no son suficientes para poder mantener la presencia de Dios en su vida. Miren, hoy en día el esfuerzo humano para poder llegar a Dios, ¿sabe cómo se llama? Religión. Cuando nosotros tenemos la religión en nuestra vida, hacemos un montón de cosas para poder llegar a Dios. Caminamos hasta Luján, nos dejamos 20.000 callos en los pies intentando poder caminar. ¿Para qué? Para demostrarle a Dios que estamos haciendo un esfuerzo humano para llegar a Él. Por ejemplo, hay otras religiones que se latigan la espalda, se laceran la piel. Hay otros que oran 25 horas. ¿Para qué? Para poder decir, Dios tiene que obrar en mi vida de alguna manera. Eso también es intentar doblegar el brazo de Dios. Miren, cuando nosotros intentamos doblegar el brazo de Dios, hay esfuerzos humanos. Uno agarra y dice y pacta con Dios, bueno Dios, como me porté mal, voy a leer 20 capítulos. Y uno empieza a leer y dice, no, tengo que leer porque le prometí a Dios y Él tiene que ver mi esfuerzo, mis ganas de cambiar. Eso se llama esfuerzos humanos. Miren, cuando nosotros generamos en nuestra vida esfuerzos humanos para poder transformar nuestra vida, para acercarnos a Dios, se llama religión. Y la religión no conduce a la presencia de Dios. La desobediencia, por supuesto, primeramente jamás conduciría a la presencia de Dios, pero es algo claro en este ejemplo. Pero tampoco su esfuerzo, tampoco las ganas de esforzarse. Miren, las motivaciones, desde los oradores de gran convencimiento y carisma, los grupos musicales que motivan al cristiano más carnal, esas son marcas registradas en las iglesias que toman con sus manos la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios uno la quiere sostener con las manos, ¿qué es lo que hace? Empieza a traer música mucho más linda, porque ven que las personas no generan quebrantamiento. Donde no hay quebrantamiento, donde no hay palabra, donde no hay obediencia, donde no hay escritura, donde no hay santidad. Por eso muchísimos jóvenes carnales buscan ir a recitales carnales para, entre comillas, creer que tienen presencia. Escuchan reggaetoneros cristianos para decir, bueno, ahora escucho palabra de Dios, para buscar presencia. Y la presencia no está en ese lugar. La presencia no la encuentra usted en un orador que lo hace reír en la mitad del culto para que usted se sienta más cómodo. O como dicen muchos psicólogos, los primeros 30 minutos, si pasan después de los 30 minutos ya vas a perder la atención de la platea y no te van a entender nada. Eso se llama utilizar métodos psicológicos para manipular a las personas. Eso es sostener con las manos la presencia. Pero cuando está la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios trae quebrantamiento en base a la obediencia, es cuando ningún humano puede sostener la presencia de Dios con sus manos, porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está en palabra, está en obediencia, está en santidad, genera tres cosas fundamentales. Obediencia, por supuesto, en su escritura, obediencia hacia nuestra familia y obediencia en nuestro comportamiento hacia el mundo. Cuando esas tres cosas están, nosotros podemos decir que no estamos sujetando la presencia con nuestras manos, sino que estamos
clamando para que la presencia sea real en nuestra vida, no sujetándola con nuestras manos. Y así uno puede empezar a cumplir la voluntad de Dios. Cuando empezamos a cumplir la voluntad de Dios es porque dejamos de esforzarnos con nuestras propias fuerzas naturales y carnales. Miren, hay otra arca en la Escritura que es por supuesto el arca de Noé. ¿Usted conoce el arca de Noé? Todos los conocemos acá, ¿sí? Acuérdese que en el arca de Noé, en ese lugar, la presencia de Dios estuvo. ¿Por qué? Porque Noé y su familia fueron salvas de la ira de Dios. Si no hubiera habido presencia dentro del arca de Noé, ellos hubieran muerto. Imagínese un barquito hoy en día en la mitad del océano. Vamos a hablar del Titanic, por ejemplo. Le agarró un iceberg, lo abrió de punta a punta y se hundió, según todos conocemos la historia. ¿Cuántos barcos más hoy en día se hunden en la mitad del océano? El diluvio fue algo mucho más grande que una lluvia en la mitad del océano. Fue algo terrible. Fue lo peor en cuestión agua que sucedió en la historia de la tierra. Y la barca que construyó una familia fue suficiente para poder aguantar eso. Si no había presencia en ese lugar, no había presencia en ningún lado. Bueno, ahí es donde está la presencia de Dios que sostiene y que cuida su vida y que lo protege. Pero cuando usted está ¿dónde? ¿Dentro del arca o fuera del arca? ¿Dentro o fuera? Cuando está dentro, exactamente. Cuando está dentro del arca. Noé, ¿a quién le predicó? A todas las personas en su generación. ¿Todas podrían haber sido rescatadas? Por supuesto, todas aquellas que hubieran creído. Pudieron haber sido rescatadas del juicio divino, pero no escucharon. Fueron, ¿qué cosa? Desobedientes a la palabra de Noé. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 20. Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construyera el arca, y solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas de ese terrible diluvio. ¿Por qué fueron 8 nada más? Porque 8 fueron los que obedecieron. No podemos estar bajo la protección de Dios sin obedecer a la palabra de Dios y a sus mandamientos. No podemos estar en el arca sin obedecer a Dios. Es imposible estar en el arca sin obediencia. Uno no puede estar en el arca solamente con un sentimiento que cree ser presencia. ¿Entiende? ¿Va comprendiendo lo que le estoy hablando? Usted quizás cree que tiene la presencia de Dios, pero la presencia de Dios está en la obediencia a su palabra. Cuando uno obedece la palabra es cuando la presencia existe, y la presencia no es un sentimiento. Si usted cree que la presencia es un sentimiento, ¿cuántas veces, dígame la verdad, cuántas veces usted le quiso partir así un plato en la cabeza a su esposo o su esposa? ¿Cuántas veces? La hermana así. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nosotros nos guiamos hacia un sentimiento, y yo a mi esposa no la amo ahora, y dentro de un rato cuando me hizo el churrasco que se pasó, no la amo, y después a la noche la amo, y a la mañana, no sé, que yo con la pata le pegué, ella no me ama. No. ¿Se entiende? Miren, cuando nosotros equivocamos sentimientos con presencia de Dios, es cuando estamos en un gran lío. Por eso usted tiene que entender que la obediencia a Dios es estar dentro del arca, es estar en la presencia. No solamente está el arca de Noé, no solamente está el arca del pacto, que recién le acabé de decir, sino que también está el arca en Cristo, que es el arca en la fe. Es el arca más importante, por supuesto, pero también es una parte y es un arca. Nosotros tenemos que encontrar en Cristo la analogía de esta arca. Miren lo que dice en 1 de Pedro 3:18. Una palabra muy hermosa. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Y el hermano lo va a colocar. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios.
Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Cuando habla de murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios, está hablando que Cristo mismo es el arca que lleva a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él murió, lo vuelvo a repetir, por los pecadores para llevarlos hasta Dios. Él es el arca que en donde usted se coloca puede ir a la mismísima presencia de Dios. Él mismo se hizo camino, porque Él mismo se transformó en camino. Yo lo expliqué hace un tiempo de esta manera. Supónganse que una persona me viene a preguntar en dónde queda el parque indoamericano. Y yo le digo, bueno, tenés que cruzar el puente, tenés que doblar hacia tu izquierda, tenés que agarrar Avenida Argentina hasta la autopista. En la primera bajada bajás, agarrás la rotonda y llegás al indoamericano. Perfecto. La persona hace eso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una cosa, eso es mostrar el camino. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo? Hizo como una persona que viene y me pregunta, ¿dónde está el parque indoamericano? ¿Y yo qué hago? En vez de explicarle el camino, le digo, mira, justo yo tengo que ir para allá. ¿Por qué no venís conmigo y vamos hasta ese lugar? Y yo lo acompaño a esa persona hasta el mismísimo lugar, hasta la misma puerta de entrada. Eso, ¿qué es lo que uno puede llegar a observar? Yo no es que le mostré el camino, yo fui el camino. ¿Se entiende? Yo me convertí en camino para esa persona, porque no le expliqué cómo llegar, sino que le dije simplemente vení conmigo, que yo te llevo al lugar en donde vos tenés que ir. Cristo es exactamente lo mismo. Cristo dice, créanme a mí, escúchenme a mí, obedézcanme a mí, que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Se entiende? Cuando Cristo se hizo camino, Él mismo es el que se transforma en el arca. Y nosotros podemos entrar en el arca, primeramente, como le dije, sin esfuerzos carnales. ¿se acuerdan el primer ejemplo? Cuando intentó sostener el arca. Uno no puede estar en la presencia de Dios con esfuerzos carnales. Uno no puede estar en la presencia de Dios sin obediencia. Uno no puede estar en la presencia de Dios sin la fe en Jesucristo mismo. Esas tres valores y esas tres cosas son fundamentales para poder estar en la presencia de Dios. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 encierra estos tres puntos fundamentales de cómo acercarnos a su presencia. Dice Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes, y este es el punto número 1, sin esfuerzos carnales, dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. El primer punto fundamental, sin esfuerzos carnales. Versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Acá está hablando del arca de Cristo Jesús, en la fe. ¿A fin de qué? Hagamos las cosas buenas. ¿De qué está hablando? En obediencia. Que preparó para nosotros tiempo atrás. En obediencia, en Cristo Jesús y sin esfuerzos carnales, nosotros tenemos la posibilidad de poder estar en la presencia de Dios. Sabemos que la fe es entrar en el arca que es Cristo. Y para saber que estamos dentro del arca, vamos a tener obediencia y no tener esfuerzos carnales. Miren, para poder dejar de hacer esfuerzos carnales, debemos morir al yo puedo hacerlo. Cuando dependemos de Dios, nos encontramos en oración, mi hermano, mi amigo, cada día, ya que no podemos hacer las cosas por nuestros propios medios, porque vamos a estar convencidos en fe, porque en fe, al orar, nosotros podemos decirle al Espíritu Santo que nos ayude en cada cosa que hagamos. Cuando le pedimos al Espíritu Santo en oración que Él haga las cosas por nosotros, ahí es cuando empezamos a vivir, ¿cómo? En fe. Usted entiende la obediencia. Usted entiende quizás cuando le digo,
esfuerzos carnales no. Pero cuando uno le dice, viví en fe en Cristo, ¿uno qué es lo que piensa primero y principal? Dice, bueno, voy a creer en un ser sobrenatural. Voy a creer en Cristo, voy a creer en alguien sobrenatural. Y creer en alguien sobrenatural no solamente es creer, porque creer por creer no lo va a llevar a la presencia de Dios. Creer por creer no hace lo sobrenatural. Cuando usted realmente tiene dependencia de Dios, tiene obediencia a Dios, y cuando tiene fe, esas tres cosas funcionan interrelacionadas. Esas tres cosas son: dependencia es la oración, la obediencia es hacer lo que su palabra dice, la fe en Dios es cuando Cristo se transforma en el camino que usted debe seguir. Cristo mismo. Las tres cosas se deben ejercitar en conjunto, porque si no es imposible que puedan coexistir y pueda usted transformarse en un verdadero hijo de Dios, que vive en la presencia de Dios. ¿Me va entendiendo? Miren, si uno cree en Jesús, pero al mismo tiempo no tiene vida de oración, está diciendo implícitamente que no necesita la dirección de Jesús para que el Señor lo guíe en su caminar. Se lo vuelvo a repetir. Si uno cree en Jesús, pero al mismo tiempo no tiene vida de oración, está diciendo implícitamente que no necesita dirección de Jesús para que el Señor lo guíe en su caminar. Mire, uno no puede ser cristiano y no tener vida de oración, porque en la oración está la dependencia en Dios. Mire, usted puede creer en Cristo, incluso puede estar orando cada día, vaya a orar lo que usted, vaya uno a pensar lo que uno ora, porque una cosa es hablar con Dios, otra cosa es pedirle algo a Dios, otra cosa es tener una relación con Dios. Hay cosas muy diferentes. Cuando uno ora en obediencia a lo que el Señor marca en su palabra. Porque si uno tampoco ora en la obediencia, por eso le hablo que las tres cosas tienen que ser interrelacionadas. Uno puede estar diciendo, yo estoy orando a Dios porque le pido todos los días una casa. Pero el Señor le está diciendo a usted en la palabra, bástate en mi gracia. Si usted no conoce la palabra y tampoco conoce la obediencia, que Pablo dice, sé vivir en contentamiento en lo poco y en lo mucho, y uno no vive en contentamiento y tampoco vive en la gracia, porque primeramente no conoce la palabra, no es obediente, pero cree que tiene fe porque ora, uno no está en la presencia de Dios porque usted no puede sentir gozo porque no tiene un mango. ¿Se entiende? Se va a orar y empieza a orar, lucha contra la oración, y no puede tener gozo, no puede estar en la presencia. No puede sentir satisfacción en ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es una vida paupérrima, seca, vacía. Una persona que no tiene a Cristo es una persona que está no solamente muerta, sino es una persona que está seca por adentro. ¿Sabe por qué se lo digo con razón de causa? Porque yo también estuve muerto. Y yo sé lo que se siente. Yo estuve de un lado y estuve del otro. Estuve muerto y Cristo me dio vida. Yo sé lo que es sentirse bajo una adicción, sé lo que es sentirse bajo un fracaso, sé lo que es sentirse bajo una oración y ver que el cielo es de bronce, pero también sé lo que es orar, lo que es sentirse en gozo en su presencia, lo que es sentir satisfacción al momento de clamar a Él y que Él te responda con palabras dulces, con palabras suaves, que calman tu corazón, que calman tu ser. Eso es estar en la presencia de la obediencia. Miren, no se puede vivir una vida cristiana creyendo y pidiendo cosas a Dios, pero sin obedecerle. Porque en la obediencia está nuestro boleto de entrada en el arca de Dios. Ese boleto de entrada en el arca de Dios es solamente adquirido por medio de la obediencia. Miren, Cristo ¿sabe lo que demanda de su vida? El total control. No va a pedir pequeñas cosas. Cuando caminamos con el Señor, nuestra vida está bajo una nueva administración. Yo le dije recién que antes yo era una persona administrada por Satanás. Y hoy en día soy una persona administrada por Dios, por Jesús. Y cuando Jesús administra mi vida, ¿qué es lo que pretende de mi vida? Que mi vida esté bajo su dirección. Si yo soy desobediente a la dirección de Jesús, no estoy viviendo bajo la dirección de Jesús. Estoy viviendo bajo la dirección ¿de quién? ¿De quién?
No, dígalo con ganas, Satanás, el demonio, ¿sí? El demonio. Si usted no está haciendo lo que Dios le dice que haga, usted es hijo de Satanás. O somos hijos de Dios, o somos hijos de Satanás. No hay medias tintas. Usted no puede ser hijo de un híbrido, ¿sí? De una mezcla entre Dios y Satanás. Satanás lo agarra un ratito, después se lo pasa a Dios, y lo agarra un ratito Satanás, y después lo pincha un poquito y se lo pasa de vuelta al Señor. No. O uno es hijo de Satanás porque vive en la voluntad de Satanás. Miren, no es necesario que usted tenga que asesinar para ser un hijo de Satanás. Simplemente tiene que estar fuera de la voluntad de Jesús. Cuando uno está fuera de la voluntad de Cristo, es un hijo del demonio, dice la Escritura. Por eso dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Miren lo que dice Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no agradándole en algunas partes de tu vida. Dice la Escritura, agradándole en, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa parte no me la... Creciendo en el conocimiento de Dios. Si uno no crece en el conocimiento de Dios, ¿cómo va a andar como Él anduvo? Si uno no conoce como Él anduvo. Y dice la palabra en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Ahora el hermano con mucha velocidad lo va a poner ahí, si Dios quiere. Así que usted sabe que aquellos que permanecen en Cristo deben andar como Cristo. Porque si usted no anda como Cristo, como dice acá, porque uno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, es cuando nosotros realmente estamos dentro del arca, que es el arca en Cristo. Cuando uno está en el arca en Cristo, anda como Él anduvo. Miren, hay una falsa teología que dice, porque uno recibe a Cristo. Ahora sí, ahí está, justo en la parte más importante. Hay una teología que da vuelta que dice, cuando uno recibe a Cristo nunca más puede dejar de ser un hijo de Dios. Bueno, eso es una herejía gigante, grande como una casa. Porque si uno realmente, escuche bien, si uno realmente está en Cristo, usted se piensa de que Cristo va a dejar. Yo le voy a hacer una pregunta. Imagínense lo siguiente. Usted está en una barca, ¿sí? En el medio del Río de la Plata. Y está con su chiquito, con su hijito, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Me sigue o no? ¿Sí o no? Ahí está, gloria a Dios. ¿Y su chiquito qué hace? Se pone en la orillita. Y de repente, ¡fum!, se tira al agua. ¿Usted lo va a ver a su chiquito cómo se va? ¿Lo va a saludar y va a seguir en la barca tranquilo? ¿O se va a tirar, lo va a rescatar, lo va a agarrar y lo va a subir arriba? ¿Qué va a hacer? Bueno, no hay que ser muy inteligente para decir que obviamente que se va a tirar, lo va a agarrar a su chiquito y lo va a poner de vuelta en la barca, ¿sí o no? Cristo es igual. Cristo es igual. Si uno es hijo de Dios y usted se baja de la barca, ¿usted se piensa de que si realmente usted se baja de la barca, Cristo va a dejar que usted se baje? No. Papá lo va a agarrar de los pelos y lo va a meter para adentro, como yo hago con Enriquito a veces. ¿Sí? Con las nenas, la mando para adentro. Ahí está corriendo una loca. Porque son mis hijos, porque los adopté, porque ahora son mis hijos. Pero si uno no es hijo de Dios y no está en la barca, va a poder moverse en el río, se va a hundir, se va a volver a flotar, porque no salió de la barca. ¿Se entiende? Uno no puede decir soy un hijo de Dios porque simplemente dije, Jesús, te acepto en mi vida como Salvador. No, eso es una mentira, es una herejía. Uno es hijo de Dios cuando permanece como Él anduvo. Cuando uno permanece como Él anduvo, uno se transforma en hijo. ¿Por qué? Porque fue sepultado en el bautismo del Espíritu Santo, y fue resucitado en el bautismo del Espíritu Santo. Cuando uno es resucitado en el bautismo del Espíritu Santo, las personas que están a su alrededor ven a Cristo en usted.
Las personas que están a su alrededor no pueden observar de que usted vive en pecado como si todo estuviera bien. Porque usted fue sepultado y revivió, está en el arca que es Cristo. Está en la fe, eso es estar en la fe. En la fe no es simplemente creer en Cristo o tatuarse a Jesús en el pecho. No, estar en la fe es andar como Él anduvo. Es no bajarse de la barca. Miren lo que dice Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Me duele la muela, por eso dije 2:2. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, si el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús, escuche bien, le vuelvo a repetir otra vez. Si el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús puede permitir que usted viva en pecado tranquila y llanamente, ¿usted puede decir que el poder de Dios realmente actuó en su vida? Estamos hablando del poder que levantó a Cristo de los muertos. La fe, esa fe es una fe de resurrección tan poderosa que levantó a Jesús de los muertos. Esa misma fe, nosotros podemos decir que esa misma fe que levantó a Jesús de los muertos, esa misma fe puede generar un poder más chico o más leve, más diminuto, que nosotros podamos andar tranquilamente fuera del arca que es Jesucristo y vivir en pecado tranquilamente. ¿Podríamos hacerlo? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Miren, uno cuando vive tranquilamente fuera del bautismo del Espíritu Santo, fuera del arca del Señor, uno quiere decir específicamente que no está en el arca de la salvación, no está en ese arca. Es imposible que eso suceda. Miren, cuando nosotros nos seguimos creciendo en la palabra de Dios, es un ejemplo, es como, por ejemplo, andar en bicicleta. Usted cuando va en bicicleta, no sé si alguno, creo que no hay ser humano en este mundo que no haya andado en bicicleta. Cuando usted se sube en la bicicleta, le da 2 empujoncitos y arranca y empieza a pedalear. Mientras pedalea está todo bien, está todo bárbaro. Pero cuando le agarra un semáforo y para, si usted no sigue pedaleando y tiene las patitas arriba del pedal, cae de costado, ¿sí o no? Si no pone el piecito, se cae de costado. Es exactamente lo mismo. Si usted no pedalea y no anda siempre en la voluntad de Dios constantemente, si siempre no está luchando a pesar de los pocitos que haya en el piso, a pesar de los vientos de costado, si no sigue creciendo en santidad, si no sigue creciendo en la palabra, si no sigue creciendo en la obediencia, ¡puc!, se va a caer. Porque cuando estamos quietos nos caemos. Pero si usted sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando en obediencia, en lectura de la palabra, en ganas de seguir orando, en buscar la presencia de orar, buscar y buscar y buscar y buscar, obedeciendo, 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 teniendo fe en Cristo, fe en Cristo, fe en Cristo, es imposible que usted se caiga. Es imposible que caiga hacia un lado o caiga hacia el otro. ¿Por qué? Porque constantemente está pedaleando. Cuando uno pedalea constantemente, nosotros tenemos hasta 3 virtudes. ¿Qué cosa? Obediencia, arrepentimiento y fe. Miren, honestamente, hoy en día, luego de tantos años de caminar con el Señor, yo me acuerdo cuando me encontré con Dios, en mi día de salvación, vamos a decirlo de esta manera, en este shock sobrenatural que Dios hizo en mi vida, yo me arrepentí de mis pecados. Sí que me arrepentí. Me arrepentí de todo lo que había hecho mal. Pero ¿saben cuál es la diferencia del día de hoy al día de ayer? Que hoy en día me arrepiento mucho más que antes. ¿Por qué? ¿Porque peco más? No, porque sigo siendo un pecador. Pero la diferencia es que conozco mucho más de la santidad de Dios. Y cuando usted conozca mucho más de la santidad de Dios, cada día que pase va a querer arrepentirse más delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque conoce más el límite de Dios. Conoce más en dónde está el Señor, cuál es su santidad, cuál es su gloria. Miren, si en algún momento yo empiezo a decir que estoy más cerca de la santidad de Dios, es claro que lo que estoy diciendo es, el techo donde está Dios se mantuvo estático.
nunca creció. Porque yo digo, cada día soy más santo. Miren, ustedes cuando reciben la gracia sobrenatural de Jesucristo, se suben a la barca. Eso los salva delante de la presencia de Dios. Y delante de la presencia de Dios no hay nada que no sea santo. Ustedes tienen santidad porque están en la barca que es Cristo. Pero automáticamente si se bajan de la barca, cosa que nunca va a suceder, sino que uno nunca se puede subir, vamos a decir que usted se baja de la barca, automáticamente usted deja de ser santo. Yo no estoy hablando, lo vuelvo a repetir otra vez, que uno puede saltar de la barca y Cristo no lo va a agarrar de los pelos y lo va a meter para adentro. Estoy diciendo que si no está en la barca, puede hacer todo el esfuerzo del mundo por querer, intentar, y no va a poder. Si no clama en oración, si no clama en pasión por el Espíritu Santo, porque Cristo realmente venga a ser su barca, a ser su arca, usted nunca lo va a poder lograr, jamás. Porque solo no podemos, es imposible. Miren, cuando yo termino de limpiar el local de la carnicería, hay algo que me gusta mucho hacer, ¿sabe qué es? Apagar las luces, pero no algunas, no todas, para que se vea, sino apagar algunas. ¿Sabe por qué? Porque el negocio parece que queda más limpio, porque no se ve la mugre, ¿sí? Apagan las luces, tac, tac, y queda una luz tenue y parece como que el negocio está limpito. Está limpito, pero si usted se acerca, va a haber muchísimos errores de limpieza, por supuesto. Pero con una luz menos queda todo más brillante. No se nota que tengo que pintar el techo. No se nota que tengo algunos golpes en la cámara de este lado, en la puerta. Queda más lindo, ¿por qué? Porque no está la luz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si usted va a su casa y ve la habitación, ¿sí? Y apaga la luz, no toda, sino una luz tenue, no se va a notar que tiene que barrer el piso, ¿sí? No se va a notar que, bueno, los platos lo puede acomodar así nomás, apaga la luz y ya medio que quedó limpito. ¿Sí o no? Más o menos queda armado. Si usted se acerca al espejo con una luz que le pega bien acá en el medio, va a notarse granitos, va a notar todo, ¿sí? Los pozos, los cráteres, todo va a notar, todo. ¿Sí? Pero si usted más o menos pone una luz tenue, va a parecer que tiene, ¿sí? Brad Pitt. ¿Por qué? Porque tiene la luz tenue. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace la luz? ¿Qué revela la luz? Las imperfecciones. ¿Qué revela la luz? Los errores. ¿Qué revela la luz? Lo que está mal. Si usted tiene más luz en su vida, más presencia de Dios, vamos a decirlo de esta manera, cosa que no existe, está o no está la presencia, pero vamos a llamarlo de esa manera, el crecer en la palabra, el crecer en oración. Cuando usted tiene más de eso, ¿qué es lo que va a revelar en su vida? Más errores, más pecados, más imperfecciones y junto con eso, más arrepentimiento. Miren, las personas, ¿saben cómo yo puedo clasificar muchas veces cuando estamos ministrando? Aquellos que están orando, aquellos que están buscando de la palabra, aquellos que están realmente subidos en cada una de las arcas de salvación, las personas que veo quebrantadas delante de la presencia de Dios. Cuando estamos orando, cuando estamos clamando. Cuando una persona entra en una reunión y cuando estamos orando queda como si el mundo seguiría dando vuelta, queda como si el sol mañana se fuera a poner otra vez, queda como ahora tengo que ir a cocinar y calentar la comida en el microondas y nada hubiera pasado. Es una clara consecuencia de la pobreza en la oración, de la pobreza en la palabra de Dios, de la pobreza en la comunión con el Espíritu Santo. Usted muchas veces se quiso preguntar, ¿por qué el Señor no me toca? ¿Por qué no me pasa algo sobrenatural? ¿Quiere que se lo diga? Porque usted no ora, porque usted no lee la palabra, porque usted no tiene una relación con el Espíritu Santo. Cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo, cuando tenemos algo sobrenatural con el Señor, es cuando el Señor empieza a tocar nuestras vidas de una manera sobrenatural. Y cuando esa verdad sobrenatural viene a nuestra vida, es cuando usted empieza a encontrar el gozo. Y por supuesto, con el gozo encuentra la salvación. Porque los que encontraron la salvación son los que crecen en santidad. Los que encuentran la salvación es los que no pueden dejar de leer la palabra.
Los que encuentran la salvación son aquellos que no pueden dejar de orar. Son aquellos que no pueden vivir sin la presencia. Miren, se lo voy a dar en un ejemplo. Supóngase que yo tengo, siendo niño, a mi mamá al lado mío, que ella camina conmigo de mi mano. ¿Sí? Yo me pierdo en un parque, lo primero que voy a hacer, ¿qué va a hacer? A llorar desconsoladamente, porque no voy a encontrar a mi mamá. Si una persona no puede llorar porque no tiene la presencia de Dios, ¿cómo puede decir que ama a esa madre? Es imposible, porque ese niño va a llorar por esa madre. Si usted pierde la presencia de Dios, lo pierde al Señor porque no ora, porque no lee la palabra, porque no quiere escuchar de su voz cada día, ¿cómo puede decir usted que realmente es un hijo de Dios? ¿Cómo realmente puede decir usted que mira al cielo y Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a escucharlo, si no es un hijo? Si no se pone triste cuando pierde la presencia, si no se pone triste cuando no ora, si no se pone triste cuando no abre la Biblia. No abrir la Biblia durante todo un mes es lo mismo que la nada. Hablar o no hablar con Dios es lo mismo que la nada. Orar o no orar a Dios es lo mismo que la nada. ¿Eso qué dice claramente a su corazón? Dice claramente en su corazón que esa mamá que se fue, usted no siente nada por esa mamá, por lo tanto no es la madre. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios y cuando empezamos a vivir en el arca de salvación, miren, cuando usted deje de tener esos esfuerzos carnales, usted va a empezar a vivir en el arca de salvación y vamos a vivir en oración en su dependencia. Cuando usted quiera vivir en el arca de salvación, va a vivir obedeciéndole al Señor y su vida va a mostrar señales de ello. Cuando usted quiera vivir en el arca de salvación, es cuando su fe en Cristo lo lleve a un nuevo nivel de arrepentimiento. Eso es lo que va a generar que su vida sea completamente diferente y que usted se pueda sostener del arca de salvación que es Jesús y que es el arrepentimiento y que es la oración. Yo no sé cómo está su vida espiritual hoy, pero si realmente usted se está dando cuenta y se da cuenta que no está en esa arca de salvación y que Cristo no está haciendo esa obra y que usted no se pone mal por no orar, por no leer la palabra, Dios hoy le da una nueva oportunidad para que se pueda arrepentir, para que usted pueda decir, realmente yo quiero estar en esa arca. Quiero que algún día cuando venga el Señor me pueda llevar a su presencia y no vivir toda mi eternidad en el infierno. Dios le da la oportunidad hoy a usted, hoy. Miren, hay algo que siempre sucede cuando uno hace un churrasco. Uno cuando calienta la plancha y lo tira, lo puede cocinar de un lado y cocinar del otro en 2 segundos. Y adentro queda todo crudo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a quedar sellado. Es como una especie de coraza que queda en ese lugar, porque se calienta un poquito y uno no saca del fuego. Si usted al otro día vuelve a tirar ese churrasco y hace lo mismo, nunca se va a cocinar por dentro. Es más, se va a pudrir por dentro. Y por afuera va a parecer quemado. Y va a llegar un momento que va a ser un carbón, pero adentro va a estar podrido. Si usted escucha la palabra y escucha y escucha, va a llegar un momento que nunca más va a poder encontrar la cocción en su corazón. Porque va a haber una coraza de tal fuerza que jamás la palabra va a poder entrar en usted. Pero después cuando esté en la presencia de Dios, yo sé que se va a acordar de estas palabras. Pero en ese momento va a ser tarde para arrepentirse. Miren, a mí hace una década tuve que sufrir, como muchos de ustedes saben, la muerte de un hijo teniendo 5 años. ¿Quién dice que mañana no puede venir por su vida y que usted pueda dejar este mundo el día de mañana? Si sucedió con una niñita teniendo 5 años, de un día para otro, se me escurrió de las manos y yo creía que tenía toda una vida por delante. ¿Por qué va a dejar para el día de mañana el clamar al Señor, el buscar y el que el Señor lo salve? Y el que el Señor realmente le dé una nueva vida, una pasión por la oración, una pasión por la palabra, ganas de poder hacer su voluntad aún con sus errores. Yo le hablé que no son esfuerzos carnales, no es ganas de poder agradarle, sino que es ganas de obedecerle, ganas de que Él esté en su vida.
Usted tiene la oportunidad hoy de poder hacerlo. Y no debe dejar que sea el día de mañana. Y si es necesario, clame toda una noche buscando su presencia. ¿Sabe qué hermoso que es estar en la presencia de Dios? Estar en su gloria y en su poder y tener la certeza y la seguridad de que un día Él lo va a venir a buscar. De que un día Él lo va a llevar ante sus pies. Y usted no se va a poner así diciendo, ¡ay, gracias por salvarme! No. En ese momento va a tener tal humillación en donde va a querer solamente mirar al suelo. Y Él lo va a levantar y le va a decir, entra. Porque, miren, Jesús no es Papá Noel. Jesús es un Dios de poder y de gloria. Jesús es un Dios de ira y que no va a tener por inocente al culpable. Él es un Dios que así como creó el universo y todo lo que usted conoce, de la misma manera le puede dar un amor infinito, pero también puede usted sufrir la ira infinita de Dios. No espere ese momento. Arrepiéntase de sus pecados. Busque a Dios y Él lo va a salvar. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Señor Padre Santo, hoy en esta noche, yo sé que hay muchos corazones aquí, Señor, que están arrepentidos, buscando de tu gloria y de tu poder, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, sea certificada, Señor. Sea certificada en muchas personas, Señor, que están aquí y que quieren buscar de tu palabra, Señor, quieren buscar de tu gloria. Señor, ayúdalos a poder encontrarte, a poder encontrar la salvación en ti, Señor. Señor, perdónalos. Dales la oportunidad, Señor, a que puedan arrepentirse, a que puedan encontrarte, a que puedan glorificarte. Señor, te doy gracias por esta noche. Gracias porque pudimos compartir tu palabra santa. Pudimos compartirte, Señor. Pudimos hablar de tu evangelio poderoso y sobrenatural. Gracias, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús.